Buenos días, hermanos y hermanas que nos han venido escuchando a través de IBICLA, del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Comenzamos un nuevo año 2022, felicidades a todos ustedes. Y con este nuevo año también queremos traerles nuevas cosas. Queremos utilizar todos los medios posibles para que la gente pueda acercarse, para que pueda entender a un Dios lleno de amor, lleno de compasión, a un Dios que ofrece su salvación a toda la humanidad. Quise dejar el formato de la homilía como lo tenemos ahora, pero este formato de video va a ser más pequeñito, cortito, y lo vamos a titular El Evangelio para la gente que no tiene tiempo. Yo sé que hay muchas personas ocupadas y que 45 minutos parece que es bastante. Así que este va a ser un evangelio más cortito, una reflexión muy simple, muy sencilla, que por lo menos les llegue a ustedes al corazón, ¿verdad? Y quiero disculparme antes que nada porque no soy experto en los medios de comunicación. Estoy aprendiendo con ustedes. No sé todavía utilizar muy bien estos videos, así que la calidad no va a ser muy buena, pero lo hago con mucho amor y con mucha pasión para dar a entender el mensaje de Jesús de una manera eficiente, de una manera que llegue a todos los hogares y esta palabra se pueda duplicar, multiplicar entre tanta gente, ¿verdad? Miren, el día 9 de enero, que es la solemnidad del bautismo de Jesús, la comunidad desde el principio se preguntaba por qué Jesús tiene que ser bautizado. Si el bautismo es para el perdón de los pecados y si Jesús no cometió pecado, ¿de qué se tiene que bautizar? Y en los evangelios surgen estas discrepancias, estas dudas, y muchos evangelios no se van a poner de acuerdo y por eso va a haber estas confrontaciones. Y la otra cosa también que estaba en duda es ¿qué relación Jesús tenía con Juan el Bautista? Porque da la impresión que Juan el Bautista a veces es más importante que Jesús. Y Juan el Bautista también tiene seguidores, tiene discípulos. Y por otro lado, Jesús también tiene sus propios discípulos. Y parece que entran en controversia. La realidad es la siguiente. Históricamente, Jesús pertenece al movimiento de Juan. Cuando a Juan lo matan, Jesús comienza su propio ministerio, comienza a predicar al Dios de la vida, al Dios del amor, a hacer posible que el reino de Dios sea una realidad para la gente sin tierra, para los que se sentían oprimidos, para la gente enferma, para los excluidos, para toda la gente que era incapaz de expresar o de sentir el amor de Dios porque no podían cumplir toda la ley de Moisés que mandaba y requería el pueblo de Israel, especialmente el templo con todo el sistema teológico de los sacerdotes. Entonces parece ser que Jesús vino a decir, no se compliquen la vida, basta con que ustedes descubran en su corazón, en su ser, a este Dios amoroso. Entonces el bautismo de Jesús no tiene la finalidad de que se le perdonen pecados. Era solamente un ritual para decir, con este ritual, Dios vuelve otra vez a intervenir dentro de la historia. Dios vuelve a hacerse otra vez presente. Y en el bautismo de Jesús va a haber bastantes discrepancias cuando comparamos los diferentes evangelios. Una cosa es lo que nos dice Marcos, otra es la que nos dice Mateo, otra es la que nos dice Lucas y otra cosa es la que nos dice Juan. ¿Por qué esta diferencia en torno al bautismo de Jesús? Porque cada comunidad está escribiendo desde su propia experiencia. Y esto lo tenemos que ver más bien como una riqueza. Cada comunidad está hablando desde lo profundo de su corazón para decir cómo es que Jesús le nació la conciencia de comenzar a predicar este reino que llegue a toda la humanidad. Y en el bautismo, ¿qué es lo importante? Primero, que ese fue el inicio del ministerio de Jesús y con un gesto simbólico Dios legitimaba también la presencia suya en la persona de Jesús. Y una de las cosas que llama la atención es que en el Evangelio de Lucas, el Evangelio que vamos a escuchar esta semana, va a decir que cuando Jesús estaba orando,
el Espíritu desciende en forma de paloma, es justamente en la oración, porque para Lucas la oración es muy importante. Dos temas principales aparecen en el bautismo de Jesús: la figura del Espíritu Santo y el tema de la oración. Y prácticamente el Evangelio de Lucas se puede decir que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que va a mover a toda la comunidad a anunciar, a predicar. Es el Espíritu Santo el que va a estar rompiendo barreras, que ya no va a haber un pueblo que va a ser mejor que el otro. Es el Espíritu Santo que va a unir a toda la humanidad. Recuerden Pentecostés, ¿verdad? Cuando llegue el Espíritu, están orando también, y llega el Espíritu y se posa, y el Espíritu es algo visible, tangible, audible, algo que la comunidad lo puede entender, lo puede ver y lo puede comprender. Y el otro tema que aparece en este evangelio es el tema de la oración. La oración en el evangelio de Lucas va a ser un tema muy importante y se va a utilizar cada vez que Jesús va a comenzar un ministerio o va a hacer una misión. Así también vamos a encontrar a Jesús en oración en la transfiguración. Cuando llegue el Espíritu Santo, la comunidad va a estar en oración. Siempre la comunidad en oración. Es el evangelio que nos presenta a Jesús prácticamente en esta oración activa y contemplativa. En el evangelio de Marcos, por ejemplo, Jesús no tiene tiempo ni para comer, porque la urgencia del reino casi que lo ve empujando a decir: adelante, tu oración está en la praxis, en la práctica. Bueno, cuando Jesús está orando, ustedes van a escuchar en este domingo que el Espíritu desciende en forma de paloma. Y esto está basado en el profeta Isaías. El profeta Isaías suplicaba, pedía a Dios y decía: ojalá se rasgase el cielo y escucháramos otra vez tu voz. Y esto es precisamente lo que vamos a escuchar ahora en el bautismo de Jesús. Esta experiencia de que se rasgue el cielo, esta experiencia de que otra vez se deje escuchar la voz, es una manera metafórica para decir: Dios no ha abandonado a su pueblo. El gran silencio de Dios ha terminado. Ahora Dios vuelve a legitimar a su Hijo. Y cuando entre en contacto otra vez Dios con la humanidad por medio de Cristo Jesús, se escucha su voz que dice: este es mi Hijo muy amado, el elegido, el predilecto, en el cual tengo puesta toda mi confianza. Así que, hermanos y hermanas, celebrar el bautismo de Jesús es celebrar a un Dios que no es parte del pasado, es celebrar a un Dios que está presente, es celebrar a un Dios que se deja escuchar, que se deja sentir, es escuchar a un Dios que te vuelve a decir a ti que eres bautizado o bautizada: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado, amada. Lamentablemente, casi que nuestro bautismo se utiliza como magia. No le damos la importancia ni la reverencia que debería de tener. En el bautismo tenemos una relación fuerte, filial, con el Dios creador. Y aquí también tenemos que eliminar todos esos discursos que a veces nos separan del amor de Dios, especialmente las personas que nos dicen: tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno. El bautismo nos hace dignos, no solamente dignos, sino también nos hace hijos e hijas predilectas de Dios, porque los que hemos pertenecido a Cristo, o como dirá Pablo, aquellos que mueren con Cristo o que mueren a su viejo yo y renacen por medio del bautismo a una nueva persona, pues van a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero el bautismo no es magia. El bautismo no es algo que se da así como una gracia barata. No, no, no. El bautismo requiere que tú, como hijo, como hija predilecta, vivas los valores del reino. Jesús es el Hijo amado de Dios porque vivió en justicia. Y además ese era un título que se le daba no solamente a Jesús, también se le daba a la gente que era justa, a los que cumplían la ley. Al pueblo de Israel se le consideraba que eran los hijos amados de Dios. ¿Por qué Jesús se convierte en el Hijo amado?
porque vive en verdad, predica justicia, sana, expulsa demonios y te anuncia a un Dios cercano, a un Dios lleno de compasión. Y a eso, todas las personas que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos llamados a seguir sembrando su reino de verdad, de justicia, de paz. Así que hermanos y hermanas, ya lo sabes. Tú también, que estás escuchándome, que me estás viendo, eres hijo, eres hija amada, amado, siempre y cuando vivas los valores del reino. Si quieres saber más información, recuerda que puedes escucharnos también en www.ibicla.org. Nos vemos la próxima semana. Déjenme saber qué les pareció este video, mi primer video. A lo mejor va a ser debut y despedida.